Supercrack Estrella presenta reflexiones sobre la realidad Matrix de la materia donde estamos encerrados. Supongamos que la teoría del eterno retorno funciona y es verdadera, por tanto cada vez que mueras, volverás a repetir infinitas veces la vida que viviste. Para ti, ¿valdría la pena vivir otra vez todo lo que has vivido por siempre y para siempre? Durante toda la humanidad el hombre ha estado pensando qué sentido tiene la vida, porque estamos aquí, bajo la amenaza de la muerte que nos acompaña desde el mismo día que nacemos, y aunque hoy en nuestros días pensamos menos en estas cosas porque nos han convertido en zombies, me gastaría volver al pasado cuando los grandes genios pensaban en esta Matrix y decían cosas como solo sé que no sé nada, que es lo que ocurre cuanto más sabes sobre los secretos de este mundo. Que en realidad no sabes nada. De todas las teorías de conspiración hay una que se repite en mi cabeza, como si se encendiera una alarma de que aquí hay la madre de todas las conspiraciones Matrix. Una teoría que se repite en mi cabeza, la de que en realidad todo lo que vivimos en nuestras vidas ya lo hemos vivido, solo repetimos nuestras vidas. La Biblia suele decir la frase y está escrito, y está escrito, y está escrito esto y lo otro. Pero ¿cómo es posible que esté escrito algo que aún no hemos vivido? ¿Será entonces que nuestras vidas ya estaban escritas antes de que naciéramos, y simplemente la olvidamos en una espiral como esas que dibujaran nuestros antepasados? Hay culturas como la hindú que dicen que el destino ya está escrito. Y si repetimos nuestras vidas una y otra vez, ¿por qué no pensar que la tierra de materia es en realidad el purgatorio bíblico? Pero ¿tendría todo esto algún propósito repetir nuestras vidas como una condena sin el libre albedrío que se supone todo ser tiene de elegir? Que me bajen de este tren que yo me quiero bajar. Decía Luis Borges en sus novelas, creo que morimos continuamente. Cada vez que no estamos sintiendo, cada vez que no estamos descubriendo algo, sino repitiendo algo mecánicamente, en ese instante uno está muerto. La vida puede alcanzarnos también en cualquier momento. Cada día pueden ocurrirnos varias muertes, supongo, y también varios nacimientos. Pero yo trato de no estar muerto. En las 3 tentaciones, Jesús responde con las palabras escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios sin más, para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. La frase escrito está o frases similares, aparece algo de 80 veces en la Biblia. Aparece algo de 17 veces en el Antiguo Testamento. La frase escrito está es una referencia común en la Biblia, utilizada para respaldar afirmaciones y argumentos. Una de las citas más conocidas que comienza con esta frase se encuentra en Mateo 4:4, donde Jesús, tentado por Satanás en el desierto, responde a la tentación de convertir piedras en pan con las palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como decía el sabio Sócrates, el hombre que no piensa sino en vivir, no vive. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Sin embargo, en muchas culturas, entre ellas la occidental, lo difícil es aceptarlo. Ahí comienza el miedo y el sufrimiento, la negación ante una realidad que ya conocemos, pero que no queremos que llegue. El eterno retorno es una concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita por primera vez en Occidente por el estoicismo, que planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. A fin de cuentas, ¿qué es el tiempo? El tiempo solo existe en nuestras cabezas, el tiempo es un invento del hombre, el tiempo no existe, y si el tiempo no existe, entonces, ¿por qué no creer que ya hemos vivido esta vida? Que estamos en una especie de purgatorio. La Iglesia entiende por purgatorio el estado o condición bajo el cual los fieles difuntos están sometidos a purificación. La doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio encuentra fundamento en la Biblia. El texto de 2 Macabeos 12:46 da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Pero ¿y si en realidad no morimos, sino que reencarnamos en nosotros mismos? Una primera idea bíblica es que nada impuro puede ver a Dios. Por ejemplo, en Mateo 5:8 dice: los limpios de corazón verán a Dios. Y en Apocalipsis 21:27 se dice que nada impuro entrará a la Jerusalén del cielo. Solo cuando despertemos de esta realidad Matrix de repetición, muchos de nosotros estamos familiarizados con los conceptos del cielo y el infierno, pero ¿qué hay del purgatorio? ¿Qué es en realidad? Es una especie de espacio intermedio, como una sala de espera donde las almas de los pecadores aguardan sentencia. Si es así, ¿cómo se llega a él? ¿Se lo menciona tan siquiera en la Biblia? Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de una conflagración donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él.
Para la filosofía oriental, la existencia sigue siendo un hecho cíclico, en donde cada acto, cada instante y acontecimiento se repetirán eternamente. En contraposición con la filosofía occidental, en el pensamiento oriental el eterno retorno llevará a la perfección del universo, pues en cada reinicio se pulirá cada hecho hasta ser perfecto. En realidad de esto hablaban los cátaros. Para los cátaros Satanás controlaba esta tierra de materia y era necesario reencarnar una y otra vez hasta alcanzar la purificación, el despertar de la Matrix, la repetición de nuestras vidas, romper con el ciclo, la eterna espiral de la repetición. En el eterno retorno, como en una visión circular del tiempo, los acontecimientos siguen reglas de causalidad. Hermes Trismegisto en su obra Kybalión fundamenta esta teoría considerando el ritmo en todo lo existente. Hay un principio del tiempo y un fin, que vuelve a generar a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del tiempo, no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones en otras posibilidades, sino que los mismos acontecimientos se repiten en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variación. De esta forma, se asume que todo lo ocurrido y lo que ocurre en el universo, ocurrió ya y será así hasta el fin de los tiempos. En su obra La Gaia Ciencia, ¿recordáis la película Dark City donde los humanos ya muertos viven en un mundo que es una tierra plana que está en el espacio, hasta que uno de ellos despierta y rompe el muro que nos separa de la otra realidad, dejando al descubierto la realidad Matrix? En su obra La Gaia Ciencia, Friedrich Nietzsche plantea que no solo son los acontecimientos los que se repiten, sino también los pensamientos, sentimientos e ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable. Vamos, un purgatorio en toda regla. Esta idea fue también analizada por Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación y su seguidor Nietzsche, en Así habló Zaratustra. Como expresión ha pasado a ser un tópico literario y cultural. En Así habló Zaratustra, el protagonista descubre esta visión del tiempo y queda desmayado por la impresión. Zaratustra despierta después de 7 días de inconsciencia y sus animales lo halagan diciéndole que es el maestro del eterno retorno de lo mismo. Despierta como en la película Dark City y los animales le hablan como ocurría en el Egipto más antiguo. Ra-Yoru son halcones, Anubis es un chacal, Totunibis, Sobek un cocodrilo. Cuando nos hablan del panteón egipcio, lo más común es imaginarse a varios animales antropomórficos posando en una suerte de Wall-Glickean Egyptian, pero esta no es la única representación del mundo animal en el antiguo Egipto. Como ya hemos visto, encontramos un gran número de deidades con cabeza animal, pero esta iconografía va mucho más allá. Sin ir más lejos, los famosos jeroglíficos están plagados de representaciones animales que pasan a ser elementos del lenguaje, pero también los encontramos como decoraciones o bien aparecen en objetos cotidianos. Para nosotros, a veces nos es complicado entender la relación que tuvieron los antiguos egipcios con el entorno que los rodeaba. Y es que, el egipcio fue un pueblo que vivió y convivió directamente con la naturaleza, que supo observarla y, a su vez, venerarla y sacralizarla, hasta tal punto que era la base de su ideario religioso y panteón. Panteón en el que los animales tuvieron un papel protagonista, ya que, para los egipcios los animales eran seres que estaban al mismo nivel que los seres humanos y una manifestación de la divinidad uno. Como expresión ha pasado a ser un tópico literario y cultural. En Así habló Zaratustra, el protagonista descubre esta visión del tiempo y queda desmayado por la impresión. Zaratustra despierta después de 7 días de inconsciencia y sus animales lo halagan diciéndole que es el maestro del eterno retorno de lo mismo. Despierta como en la película Dark City y los animales le hablan como ocurría en el Egipto más antiguo. De esta forma, no es de extrañar que sus dioses fueran seres zoomorfos o híbridos vinculados y asociados a las propias características del animal con el que eran representados. Así, por ejemplo, tenemos a la diosa leona Sekhmet, diosa de la guerra, que se caracterizaba por su fiereza, al escarabajo Khepri, el sol de la mañana, que era representado sosteniendo el amanecer tal y como lo hace un escarabajo con su bola, al dios chacal Anubis, dios asociado a la muerte, que era un cánido porque estos animales son carroñeros solo a través de la comprensión de que el eterno retorno incluye tanto los fracasos como los éxitos, logra despertar del estado de trance en el que está, sabiendo que, aunque el hombre vuelva a ser mono, nuevamente Zaratustra aparecerá para predicar el Übermensch, superhumano o suprahombre, nuevamente se dará cuenta de lo que es el eterno retorno y nuevamente despertará. En general, se le considera únicamente desde el punto de vista cronológico, en el sentido de repetición de lo sucedido.
Pocas veces es pensado como uno de los conceptos más poderosos de la filosofía moral de todos los tiempos. Obrar de modo que un horizonte de infinitos retornos no intimide, elegir de forma que si uno tuviera que volver a vivir toda su vida de nuevo, pudiera hacerlo sin temor. Nietzsche, en su teoría del eterno retorno, enseña solo una cosa: el ser humano logrará transformarse en el Übermensch cuando logre vivir sin miedo, y por consiguiente, amar la vida, para así desear el eterno retorno. La idea de eterno retorno se refiere a un concepto circular de la historia o los acontecimientos. La historia no sería lineal, sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a ocurrir con otras circunstancias, pero siendo, básicamente, semejantes. Es propio del pensamiento occidental la idea de que el progreso es indefinido y siempre hacia adelante. Sin embargo, en otros sistemas filosóficos, como los orientales, o en la filosofía de la historia de autores occidentales como Giambattista Vico, Maquiavelo o Polibio, se encuentra la idea de ciclos que se van perfeccionando, retornando eternamente hasta alcanzar la forma perfecta tras muchas fases erróneas, retomando así al samsara, una rueda que para varias religiones orientales representa la idea de que la existencia se repite una y otra vez. En literatura se encuentran ejemplos notables de esta idea, como en Madame Bovary del escritor francés Gustave Flaubert, en 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. Jorge Luis Borges usó la idea del eterno retorno como tema para algunos de sus cuentos. Asimismo, le dedicó 2 noticias asombrosas, en las que exploró los precedentes, y algunas variaciones, de esa visión, la doctrina de los ciclos y el tiempo circular, en Historia de la Eternidad. Hermann Hesse en su novela Siddhartha hace uso de este concepto cuando su protagonista, quien lleva el mismo nombre de la obra, mira cómo la historia de desobediencia y sufrimiento que vivieron él y su padre respectivamente se repite entre él y su hijo. De forma parecida, Manuel Vilas en su novela Ordesa explica cómo se repite entre sus hijos y él la escasa atención y el desafecto que tuvo con sus padres antes de que estos fallecieran, y muestra su convicción en que también está llamado a repetirse en sus hijos el amor y arrepentimiento que posteriormente él experimenta. La idea del eterno retorno también forma parte central de la obra del escritor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, en donde relaciona el concepto de gravedad o pesadez con el eterno retorno, tal como lo hiciera Nietzsche, lo cual se encuentra según el autor en oposición a la levedad, caracterizada por una condición de frivolidad propia de la posmodernidad. Los personajes desarrollan sus historias y su interacción social en medio de la dicotomía de la pesadez y la levedad. Es probable que hayas experimentado la sensación de tener un déjà vu, de ya haber visto, vivido o pensado algo que está ocurriendo en la actualidad, aunque no sea así. Se trata de una sensación muy común y difícil de explicar que está vinculada a procesos neurológicos muy complejos. Personalmente, cada vez que me ocurre esto a mí, tengo unas sensaciones muy malas como si no pudiera recordar algo malo que está por venir. ¿Te ocurre esto a ti también? El déjà vu es la sensación de haber vivido o sentido algo anteriormente. La sensación de vivir de nuevo un fragmento de nuestra propia vida no es infrecuente. 6 de cada 10 personas la experimentan al menos una vez en la vida, sobre todo en la juventud o en determinadas condiciones, como agotamiento, estrés, traumas o enfermedad. De jóvenes tenemos nuestra fuerza vital a tope, por esto todo lo relacionado con el misterio nos suele ocurrir de jóvenes. El detective Doug Carlin, Denzel Washington, revisa la escena del crimen. Su mirada escudriña cada rincón en busca de una pista que pueda identificar al asesino. Sorprendentemente para el espectador pasa de largo sobre unas letras magnéticas que, sujetas en la nevera, forman la frase "tú puedes salvarla". Tras unos segundos, Carlin vuelve a mirar el mensaje y la perplejidad se refleja en su rostro, aunque no por lo que dice. La escena le resulta de pronto extrañamente familiar, como si ya la hubiera vivido antes, a pesar de que es consciente de no haber estado allí jamás, o tal vez sí. Es posible que la sensación de familiaridad la provoque el recuerdo de una vida alternativa que se cruza con la actual. Es la duda que el malogrado director Tony Scott quiere suscitar en el espectador para explicar el fenómeno que da nombre a su película Déjà vu. Esta es una más de las muchas e imaginativas explicaciones que a lo largo de la historia se han propuesto para esta curiosa sensación de estar viviendo de nuevo un fragmento de nuestra vida. Una vivencia que experimentan un 60% de las personas al menos en alguna ocasión, especialmente en la juventud o en determinadas condiciones: cansancio, estrés, agotamiento, sucesos traumáticos, enfermedad, alcohol o embarazo. El déjà vu en la literatura también ha reflejado estas inquietantes experiencias.
El escritor Charles Dickens ofrece, a través de su personaje David Copperfield, una excelente descripción de las sensaciones que provoca un déjà vu. Lo que decimos o hacemos creemos haberlo hecho y dicho en una época muy lejana y lo recordamos como si hubiéramos estado hace siglos rodeados de las mismas personas, de los mismos objetos, de los mismos incidentes y sabemos perfectamente de antemano lo que nos van a decir después, como si nos volviese a la memoria de pronto. El uso de la expresión déjà vu o ya visto lo acuñó el filósofo Émile Boirac en 1876, aunque probablemente se inspiró en el poema Caleidoscopio del escritor francés Paul Verlaine, que empleó realmente la expresión déjà vu o ya vivido. Finalmente, en 1896, el Dr. Arnaud introdujo el término déjà vu en la literatura científica, para referirse a esas experiencias que nos producen la sensación de ya vistas o ya vividas. Esa sensación vaga de repetición asociada al déjà vu ya visto, es conocida desde antiguo y llevó a los seguidores de Pitágoras a considerarla una prueba de la reencarnación. Una idea que aún sigue pareciendo atractiva a muchos, a pesar de que para los expertos carece de fundamento científico. Sigmund Freud creía que estas experiencias eran consecuencia de deseos reprimidos o recuerdos relacionados con un acontecimiento estresante que ya no eran accesibles a la memoria. Se trataría, desde su teoría, de un mecanismo de defensa que nos protege frente a las vivencias traumáticas. ¿Repetirías tu vida eternamente? Nietzsche dice que las personas, en su edad adulta, no disfrutan de lo único que tienen, el instante presente, sino que lo posponen hacia un futuro hipotético. Utilizan frases como, cuando termine la universidad, cuando gane más experiencia, cuando cree mi propia empresa. Nietzsche desafía esta idea o esta filosofía de vida y expresa que el superhombre debe destruir los valores existentes con la fuerza del león y crear su propio sistema desde la inocencia del niño. De hecho, en su libro La Gaya Ciencia dice, ¿cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera, esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces? Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia, e incluso también esta araña y esta luz de la luna entre los árboles, e incluso también este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él, pequeña partícula de polvo. Y esto de un demonio diciéndote que tu vida está en una especie de purgatorio, donde solo estás repitiendo tu vida, nos lleva a los cátaros. Ellos tenían muy claro que la tierra estaba controlada por Satanás, que utilizaba la materia para encerrarnos, por lo que podemos escuchar hay paralelismos entre Nietzsche y los cátaros. Este pasaje sugiere que Satanás tiene un cierto nivel de dominio sobre los reinos terrenales, aunque es importante notar que esta autoridad no es absoluta, sino permitida por Dios por un tiempo. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 12, 31, 14, 30, 16, 11. El Nuevo Testamento elabora más sobre la autoridad de Satanás. En los Evangelios, Satanás es retratado como teniendo un poder significativo sobre el mundo. Por ejemplo, durante la tentación de Jesús en el desierto, Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si se postra y lo adora. Mateo 4, 8, 9. Este pasaje sugiere que Satanás tiene un cierto nivel de dominio sobre los reinos terrenales, aunque es importante notar que esta autoridad no es absoluta, sino permitida por Dios por un tiempo. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 12, 31, Juan 12, 14 minutos, 30 segundos, 16, 11. Este título indica que Satanás tiene una influencia considerable sobre los sistemas y estructuras mundanas. Sin embargo, Jesús también habla del juicio y derrota inminentes de Satanás. En Juan 12, 31, Jesús declara, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Esta declaración apunta a la limitación última de la autoridad de Satanás, ya que su derrota está asegurada a través de la muerte sacrificial y resurrección de Jesús. El apóstol Pablo también aborda la autoridad de Satanás en sus cartas. En 2 Corintios 4, 4, Pablo describe a Satanás como el dios de este mundo que ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Esta descripción subraya el papel de Satanás en perpetuar la ceguera espiritual y oponerse a la propagación del Evangelio.
Además, en Efesios 2:2, Pablo se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, enfatizando su influencia omnipresente sobre el ámbito espiritual y los asuntos humanos. A pesar de estas descripciones de la autoridad de Satanás, el Nuevo Testamento afirma consistentemente la supremacía de Cristo sobre todos los poderes y autoridades. Colosenses 2:15 proclama que Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en él. Esta victoria no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente para los creyentes que están unidos con Cristo. A través de su muerte y resurrección, Jesús ha roto el poder del pecado y la muerte, haciendo inevitable la derrota final de Satanás. El libro de Apocalipsis proporciona una representación dramática del derrocamiento final de Satanás. En Apocalipsis 12, Satanás es descrito como un gran dragón que es expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Esta imagen simboliza la expulsión de Satanás de los reinos celestiales y su tiempo limitado de actividad en la tierra. Apocalipsis 20 detalla aún más el destino final de Satanás, donde es atado por 1000 años, liberado por un corto tiempo y luego finalmente arrojado al lago de fuego, lo que significa su derrota y castigo eternos. Aunque la autoridad de Satanás en la tierra es real y significativa, también es limitada y temporal. Su poder está sujeto a la voluntad soberana de Dios y está destinado a la destrucción. Para los creyentes, esta comprensión proporciona tanto una conciencia sobria de la guerra espiritual como una seguridad confiada de la victoria en Cristo. En términos prácticos, los cristianos están llamados a resistir la influencia de Satanás a través de la fe y la obediencia a Dios. Santiago 4:7 exhorta a los creyentes a someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este llamado a la resistencia se repite en 1 Pedro 5:8-9, donde se insta a los creyentes a ser sobrios y vigilantes, reconociendo que su adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, también se les anima a mantenerse firmes en su fe, sabiendo que no están solos en sus luchas. El apóstol Pablo proporciona más orientación sobre cómo resistir los ataques de Satanás en Efesios 6:10-18, donde describe la armadura de Dios. Este pasaje enfatiza la importancia de la preparación espiritual y la dependencia de la fuerza de Dios. Al ponerse toda la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, los creyentes están equipados para mantenerse firmes contra las artimañas del diablo. La literatura cristiana también ofrece valiosas ideas para comprender la autoridad de Satanás. Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis es un ejemplo notable, proporcionando una exploración ficticia pero profunda de las estrategias demoníacas y las formas sutiles en que Satanás busca socavar la fe y desviar a los creyentes. La obra de Lewis, aunque imaginativa, se basa en principios bíblicos para resaltar la importancia de la vigilancia y la disciplina espiritual en la resistencia a la influencia de Satanás. En conclusión, la Biblia presenta una visión matizada de la autoridad de Satanás en la tierra. Aunque tiene un poder e influencia significativos, su autoridad está subordinada en última instancia al control soberano de Dios. ¿Cómo es Satanás el Dios de este mundo? 2 Corintios 4:4. La frase Dios de este mundo o Dios de este siglo, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas, y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación, y el comercio. Los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Satanás también es llamado el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Él es el príncipe de este mundo en Juan 12:31. Estos títulos y muchos más indican las capacidades de Satanás. Afirmar, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir que de alguna manera él gobierna el mundo y las personas que lo habitan. Y del aire vienen los ovnis, ángeles caídos, demonios. Lo descrito anteriormente es ese experimento que comentaba, el eterno retorno. Al final es entender el experimento como un reto. ¿Serías capaz de vivir una vida que merezca la pena ser repetida eternamente? El concepto de superhombre es el de esa persona que mira a la vida a los ojos y la abraza. En lugar de preocuparnos demasiado por el futuro, deberíamos centrarnos en el presente y valorar lo que la vida tiene de único e irrepetible. Según Nietzsche, podemos hacer esto imaginando que nuestra vida se repetirá eternamente, lo que nos permite liberarnos del peso del futuro y concentrarnos en vivir plenamente el momento presente.
Este enfoque nos recuerda que la vida es breve y que debemos aprovechar cada momento que se nos presenta. Esto es el memento mori, el recordatorio de que la vida es efímera y puede acabarse y que el instante es lo único que tienes. Cada momento importa, cada acción cuenta. La vida está llena de momentos únicos y tu compromiso debe ser sacarles el máximo partido, sin olvidar los momentos más difíciles que están presentes en la vida de todas las personas. La vida es toda con sus cimas y sus abismos. Como no hay pruebas de que vos o tu conciencia existieran antes de nacer, tampoco hay pruebas de que vos o tu conciencia existan después de morir. El único momento en que vos y tu conciencia existen de verdad es cuando estás vivo, o sea, el tiempo entre tu nacimiento y tu muerte. Así que mi teoría de lo que pasa después de que morís es simplemente un loop de tiempo, empezás de nuevo, una y otra vez, esa única vida que te parece una mierda o te parece buena, la vivís una y otra vez. ¿Qué tienen en común todos estos juegos y estas particulares experiencias? La lógica del ensayo y error magnificada. Intentar, fallar, repetir. Y repetir y volver a repetir. Así, hasta superar el obstáculo, la pantalla, el jefe, la sección, el capítulo, la secuencia o cualquiera que sea la barrera que nos impide avanzar en el juego. Eso, o abandonar. El efecto día de la marmota te convierte en su rehén hasta que logras descifrarlo o simplemente te rindes. No hay término medio, no hay negociación posible. O lo tomas, perseveras y lo superas, o simplemente lo dejas. En este sentido, un buen ejemplo sería Gods Will Be Watching, del equipo de Constructeam. Es un juego diseñado con esa idea en mente. Fallar y repetir en un doloroso e interminable proceso de ensayo y error. Incluso sus mecánicas están pensadas para ser repetitivas, día tras día, tarea tras tarea. El juego consiste en gestionar por turnos menús contextuales para llevar a cabo las acciones requeridas con el fin de progresar. Puede llegar a ser frustrante, pero esa es la mecánica fundamental del juego. Aprender la estrategia apropiada y lograr la secuencia de acciones adecuada. De algún modo, te fuerza a seguir intentándolo una y otra vez hasta que logras superarlo. Si es que tienes la suficiente paciencia, claro. Lo más interesante de todo es cómo las mecánicas se funden con la narrativa durante el desarrollo del juego. Cerca del final, el jugador se percata de que ese continuo halo de día de la marmota que envuelve todo el proceso está más que justificado y es una parte fundamental de la historia, explicando, de paso, por qué algunos personajes reaparecían, en cierto modo, incluso si habían muerto en fases anteriores. Hay sucesos aleatorios durante el juego, pequeñas variaciones que tienen su eco a lo largo del continuo espacio-tiempo, pero se trata siempre de las mismas situaciones, llevando a cabo las mismas acciones hasta ejecutar el arco completo de sus posibilidades. El juego captura el eterno retorno nietzscheano, esa inexorable repetición que ocurre cuando el infinito se alcanza a sí mismo. Son las fabulaciones borgianas sobre el universo y su existencia que es ese jardín de los senderos que se bifurcan. Para entenderlo mejor, vean esta escena sobre el día de la marmota. Esa es la reflexión que Phil, el personaje representado por Bill Murray, hace sobre su frustrante situación, cuando ya no sabe qué más hacer para convencer a Rita, Andy y McDowell. Al jugar nos convertimos en ese dios, que no solo mira, sino que prueba todas las combinaciones posibles, con cuantas aventuras gráficas, tras pura desesperación, no hemos hecho el típico probar todo con todo. Y al hacerlo, vamos sabiendo más y más, muchas veces por descarte, hasta el punto de encontrar la fórmula, la estrategia, o la combinación adecuadas. Incluso aunque nos frustre, incluso aunque nos den ganas, rabiosos, de abandonar a su suerte a los personajes que encarnamos. ¿Es este efecto día de la marmota frustrante entonces? Lo es sin ninguna duda. Pero, ¿por qué seguimos intentándolo? ¿Perseguimos acaso ese alivio temporal que experimentamos justo tras superar un segmento día de la marmota, incluso a sabiendas de que es solamente cuestión de tiempo darnos de bruces con el siguiente? ¿O se trata de una sensación de logro, de la seguridad que nos otorga sabernos con el control de la situación? Esto me conduce a cuestiones que han ido constantemente apareciendo en mi investigación. ¿Son los videojuegos experiencias interactivas usadas a modo de escapismo, lo excepcional, o pertenecen al conjunto de actividades mundanas que llevamos a cabo en nuestras vidas cotidianas, lo ordinario? Por un lado, los videojuegos pueden ser vistos como descansos, tiempos muertos que nos tomamos para alejarnos de la realidad cotidiana, porque nos permiten vivir universos únicos, ya sean fantásticos o realistas, en los que, de forma temporal, nos abstraemos de lo que ocurre alrededor.
Por otro lado, los videojuegos se han integrado tanto en nuestro día a día, que ya forman parte de las muchas acciones que llevamos a cabo regularmente, incluyendo la multitud de tareas grises y aburridas que forman parte de nuestra cotidianidad. ¿Qué ocurre entonces cuando esas dos situaciones, lo excepcional y lo ordinario, aparecen fuertemente entrelazadas en la misma experiencia? En otras palabras, ¿qué ocurre cuando el efecto día de la marmota hace acto de aparición en un videojuego? ¿Estamos por lo tanto escapando de la monotonía de nuestra vida cotidiana solo para entrar en otro universo de acciones repetitivas? ¿Son estas monótonas acciones de algún modo reconfortantes? ¿Es este efecto, que tarde o temprano todos experimentamos jugando videojuegos, lo que los hace precisamente excepcionales? ¿Cómo sabemos que aún estamos jugando si tanto se parecen a las tareas comunes? Plantearé aquí alternativas que nos ayudarán, en su contradicción, a dar respuesta a estos interrogantes. Por un lado, los placeres de la superación, sentirse poderoso. Por otro lado, la atracción por el fracaso, la caída libre, sentirse indefenso. Porque los conceptos que anteceden al problema del destino, son igualmente difíciles de concretar. El tiempo, la libertad, el bien y el mal, además, ¿quién ha dicho que nuestros deseos, deban ser la medida de la realidad? Lo que es bueno para uno puede no serlo para otro, dependiendo de las circunstancias. En todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, China, Egipto, Mesopotamia, India, Tíbet, Mesoamérica, coexistieron armónicamente ciencias como la astronomía y la astrología, ambas practicadas por sacerdotes científicos. Para el saber clásico, el futuro, o los futuros, ya existen en su propia dimensión y es posible captar en el presente actual un indicio de lo que puede llegar a ser. Es difícil tener una idea racional de prácticas que apelan a otro tipo de conocimiento. Oráculos como el I Ching pueden responder a un interrogante que nos acucia en un momento dado, así como los cálculos de un buen astrólogo pueden dar información sobre nuestro carácter o momentos más o menos favorables para realizar determinadas cosas. Pero tampoco es saludable la total credulidad en las mancias, como tampoco sería razonable su absoluta negación. En todo caso, no es tan fácil encontrar personas capacitadas y honestas en ese campo. Por otra parte, si pudiéramos conocer el futuro, ¿nos haría eso más felices? Si lo que parece una blanca hoja de papel sin letras pudiera leerse de antemano, con todo lo que va a pasar, e incluso con la fecha de nuestra muerte, ¿nos ayudaría a vivir mejor, o quizá nos sumiría en una gran tristeza? Bendita ignorancia, pues. Lo que sabemos a ciencia cierta es aparentemente poco. Que la muerte es inevitable y que el futuro se construye ahora, en el presente. Pero quizá es suficiente, si lo sabemos entender. Hay quien no cree en el destino y quien todo lo atribuye a este. Suele decirse que las culturas orientales tienden a creer demasiado en él y por ello son fatalistas. Si todo está escrito, ¿para qué molestarse demasiado en querer cambiar las cosas? Nuestra cultura está en el extremo contrario y es incapaz de reconocer que determinados excesos del llamado progreso pueden tener resultados nefastos y que no podemos escapar a ese destino. Podríamos decir que la fuerza del destino representa un vector, la convergencia de varios factores, limitantes unos y liberadores otros. Si tomamos el ejemplo de una bella melodía tocada por un flautista, el resultado final depende de elementos materiales, el aire que atraviesa un tubo estrecho y que debe salir por unos pequeños orificios, los dedos del tañedor que deben moverse de determinada manera y no de otra, y la música en la que se inspira el flautista. Esta última, la parte más espiritual del proceso, es a la vez el resultado final de un procedimiento material, pero también la causa original que posibilita la audición. Es decir, que lo sutil se sirve de lo más burdo y viceversa. Tenemos la flauta, la mayor o menor pericia del que toca, y el compositor de la música. Algo parecido sucede con el destino, pudiéndose distinguir varios niveles. Está primero el destino cósmico. Habitamos un planeta y galaxia concretos y en una época determinada. Esto condiciona nuestra biología. Tenemos un cuerpo de características definidas en cuanto a forma y posibilidades. Ya no es lo mismo, de entrada, nacer hombre o mujer. Luego tenemos la realidad social, con sus creencias, clases sociales, desarrollo tecnológico, etc. De modo que existen dos aspectos de la realidad que interaccionan constantemente y que suelen definirse como la incidencia de lo genético y lo social en el comportamiento humano. Destino y libre albedrío. El impacto de cada decisión. Ahora bien, por mucho que avance el conocimiento del código genético, no debe entenderse como un determinismo absoluto. Más bien hay que verlo como un aumento de las posibilidades de que algo pueda suceder, por ejemplo cierta enfermedad, pero hay otros factores en juego, higiene, estado emocional.
Por su parte, el ambiente social nos condiciona claramente, pero tampoco sin remedio. Hay personas buenas e inteligentes que han crecido en familias desestructuradas, y asesinos nacidos en familias normales. Esto nos lleva a la necesidad de hacer intervenir un tercer elemento en el juego del destino: la libertad interior, el espíritu. Como dijo G.K. Chesterton, siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama libre albedrío. Lo que califica al hombre y le da agilidad es el equilibrio de esa contradicción. Tomemos el ejemplo de alguien cuyo padre es alcohólico, una mala herencia sin duda. Las posibilidades de que su hígado desarrolle una cirrosis serán mayores en proporción al alcohol que ingiera durante su vida. Si en su casa o en su cultura se bebe vino, más posibilidades de hacerlo en exceso dados sus antecedentes. Ahora bien, si esa persona sigue una alimentación equilibrada, tiene un buen trabajo y una familia feliz, seguramente eso le lleve a consumir bebidas alcohólicas con moderación y nunca termine con el hígado enfermo. También puede suceder que, siendo ya alcohólico, el amor de alguien o una experiencia interior le hagan terminar con una vida penosa y todavía se salve de la cirrosis a lo que parecía predestinado. A pesar de las circunstancias que nos condicionan, hay algo indefinible que está por encima de las apariencias, que puede limitar el impacto de lo negativo en nuestras vidas. Eso es lo que intenta decirnos la sabiduría de la humanidad, con sus santos, filósofos o simples personas con sentido común, capaces de creer en un bien superior en medio de las pequeñas cosas de la vida a menudo llenas de dolor y de tristeza. Karma y destino, ¿son lo mismo? La tradición hindú y la budista utilizan un concepto útil al considerar el tema del destino. Se trata del karma, que literalmente significa acción, y que se entiende como ley de causa-efecto. La verdad de que se recoge lo que se siembra, es también aplicable a los aspectos más sutiles de la existencia. El budismo enseña que el sufrimiento es la consecuencia de acciones equivocadas y por lo tanto hay que abstenerse del mal y practicar el bien. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparta el video para no ser apagado por las élites.